Bueno, hermanos, y aquí estamos una semana más para seguir con nuestro curso de gerencia cristiana con un énfasis en el liderazgo. Y esta segunda unidad que hoy iniciamos tiene que ver con entender la iglesia como organización para poder entonces asumir el mejor estilo de liderazgo, representando los principios bíblicos, pero también entendiendo los factores logísticos y el sistema de organización. Y con esto en mente vamos a poder tener una aproximación mucho más sabia y adecuada a la iglesia como organización. Cuando nosotros tratamos de definir si la iglesia es un organismo vivo o una organización, es necesario entender lo que son ambas cosas. La iglesia es un organismo vivo porque ella está viva, es un ser viviente, es una institución viviente. Los cristianos reunidos forman la iglesia de Cristo, que Él la reconoce como su cuerpo, la reconoce como su familia, y ella tiene una condición real. Miren cómo lo establece la Real Academia Española. El organismo es un ser viviente y la Biblia describe la iglesia como un cuerpo, como algo vivo, y todo organismo vivo y sano crece y se reproduce. Así como un bebé crece y una vez adulto engendra hijos, una semilla da fruto y después se multiplica. Ese es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo, dinámico, activo. Está en un continuo movimiento y continuo crecimiento. Todos sus miembros funcionan. De ninguna manera es un cuerpo inmóvil o pasivo. Este cuerpo tiene una sola cabeza que es Cristo y su propósito es reproducirse para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Mucha gente cuando se le pregunta dónde está su iglesia señalan un templo, pero el templo es el edificio, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de creyentes. La organización es el producto de la reunión de los individuos, porque cuando varios individuos quieren trabajar juntos para alcanzar un propósito, necesitan la organización, y eso son las reglas, la distribución de responsabilidades, la ejecución del procedimiento correcto, el establecimiento de la misión, visión, etcétera, y todos los lineamientos que le van a ayudar a alcanzar su propósito. Entonces, debemos entender que la iglesia es un organismo vivo creado por Dios, pero al mismo tiempo es una institución divina que debido a que está conformada por personas requiere organización para realizar así su propósito. Recuerden que la iglesia es una de las 3 instituciones establecidas por Dios para cambiar el mundo. 2 de ellas nacieron de su corazón y una fue impuesta por la gente, y digo impuesta porque Dios decidió acceder. Esas instituciones son desde la menos importante, que es el gobierno. Dios establece el gobierno como para poner ahí justicia, para corregir al malo y para bendecir al bueno, ayudar a vivir mejor. Pero después vienen las 2 que él estableció como fundamento, la familia y la iglesia. La familia y la iglesia son fundamento en la sociedad para poder cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos que la iglesia tiene esa dimensión espiritual, esa dimensión que tiene que ver con su propósito, su llamado, su razón de ser, pero que para llevarlo a cabo por nuestras limitaciones humanas necesitamos la orientación y necesitamos la estructura y el cumplimiento de algunas responsabilidades bien establecidas, vamos a tener que aprender a examinar la congregación o la iglesia local, ese grupo específico de personas que están en un lugar determinado, para entender cuál es su organización. Y su organización se va a poder ver reflejada en sus documentos legales, en sus documentos constitutivos y sus documentos que rigen el funcionamiento. Esos son manuales, esos son reglamentos, ese es el estatuto o la constitución. Y eso a la vez se va a reproducir y se va a mostrar en una imagen que se llama el organigrama, ya vamos a entrar ahí. Cuando hablamos de la estructura de una organización, se refiere al patrón o relaciones prescritas que existen con el propósito de lograr el mejor desempeño para alcanzar los objetivos y metas de la organización. La estructura va a determinar las responsabilidades, te va a ayudar a entender hacia dónde tienes que ir. La iglesia necesita tener una estructura y necesita estar organizada porque ella califica como organización porque no solo tiene un propósito divino, sino que ella también tiene algunos recursos que son administrables. Por ejemplo, tiene una misión, sabemos, predicar el evangelio para que el reino de Dios se extienda. Tiene recursos financieros y bienes materiales porque recogemos los diezmos y las ofrendas para poder llevar a cabo un proyecto social que impacte en amor y que presente la cara de misericordia que Dios quiere que tengamos en medio de la sociedad. Y tiene bienes materiales porque por lo general una iglesia tiene el templo, tiene todos sus utensilios dentro del templo para el culto y todo el inmobiliario necesario. Entonces,
necesita dar cuenta sobre eso. Tiene recursos humanos porque evidentemente la iglesia está compuesta por personas. Y tiene sistemas, tareas, estructura y orden, como estaba mencionando, que son los reglamentos, que son los lineamientos para poder funcionar. Eso es normal en una organización. Eso es típico dentro del desempeño y el evalúo claro que tiene una organización de una forma correcta. Por lo tanto, necesitamos entender y necesitamos recordar que el orden es algo que viene por Dios. El orden de la iglesia, la estructura, en una parte básica nos las ha dado la palabra, pero en otra también nosotros vamos a tener que buscar rellenar los vacíos. ¿A qué me refiero? Cuando vemos la palabra vamos a encontrar ahí un orden provisto como un plan y propósito aceptado. Hay directrices básicas para evitar que cualquier grupo caiga en caos y para liberarlo hacia su crecimiento y que se desprenda su potencial. Este orden asigna responsabilidades, pero también las limita. Busca evitar el exceso. Orden no es lo mismo que estilo o un tipo de organización o administración. Aún una mirada a las iglesias del libro de los Hechos nos va a ayudar a entender que había diferencias entre ellas. La iglesia de Antioquía no reproducía la estructura organizacional de la iglesia de Jerusalén. La de Éfeso no seguía el patrón de la iglesia de Filipo. La iglesia de Corinto ciertamente tenía su propia manera de hacer las cosas, que era única para su compañerismo. Y eso muestra que cada congregación, cada iglesia local, va a tener que definir cuál es su estructura. Por supuesto, amados hermanos, según hoy en día la denominación, va a haber alguna influencia de lo que es el estilo de estructura, el estilo de organización, y va a haber otros factores que están bastante cerca de estar definidos según la denominación o el grupo cristiano con el que estemos trabajando. La relación entre la estructura y el orden es sencilla. La estructura organizacional refleja el orden establecido por Dios. Ahí vamos a encontrar la autoridad, los patrones de comunicación, las responsabilidades, las tareas, las funciones. Vemos que la Biblia establece que va a haber pastores, que va a haber diáconos, establece también y nombra lo que son el trabajo de los ancianos, los obispos, de una forma especial. Sabemos que esos términos se mueven entre sí para poder calificarla al líder de la iglesia, pero también hablan de responsabilidades y algunas denominaciones, algunas estructuras organizacionales de iglesia los trabajan por separado. Pero la Biblia me dice entonces cuáles son los líderes de la iglesia oficiales y también me habla de algunos informales y extraordinarios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay apóstoles, eso eran extraordinarios, porque después de los 12 no hubo otro apóstol como un cargo, como una esencia de haber caminado con Dios. La estructura de nuestra iglesia se va a ver reflejada en un organigrama. El organigrama es la foto, es poner en una imagen lo que es mi estructura. Entonces, tú como líder cristiano, cuando te toca hacer vida de líder, influenciar, representar a Dios y su propósito dentro de una organización, para ti es necesario, es incuestionable que tú tengas que conocer con qué tipo de organización estás tratando. Repito, me estoy refiriendo a la parte no espiritual, sino a la humana. Porque lo espiritual, todas son iglesias, son cuerpo de Cristo, son familia de Dios, son el rebaño del Señor, Él es el buen pastor y tienen un propósito que trasciende lo humano. Pero eso se lleva a la práctica con un estilo distinto en cada grupo. Cada denominación y cada iglesia o congregación individual es autónoma. Entonces decide organizarse de una manera u otra. Repito, aunque según la denominación eso puede estar dando algún tipo de influencia o directriz para que se copie el modelo, y es bien básico cuando una nueva iglesia va a nacer, dentro de su denominación le van a sugerir un modelo de constitución, un modelo de estatuto, un modelo de reglamento, y casi siempre ese modelo se acepta, se duplica y después se va adaptando. Pero aquí tienen, por ejemplo, una idea de un organigrama básico. No le preste atención a los detalles, solo que ella te va a reflejar los niveles de autoridades de arriba hacia abajo y las distintas responsabilidades y los sistemas y las relaciones para comunicarse, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cada departamento está debajo de una dirección. Las direcciones están todas paralelas en un mismo nivel de autoridad, los departamentos están paralelos en un mismo nivel de autoridad y todos van a
dar cuentas a una dirección general. Esto es un tipo de organigrama y nosotros tenemos que recordar que cada iglesia va a tener distintos según su cultura. Lo repito y lo repito porque a veces tenemos la idea equivocada de que va a ser fácil entender y convivir con una iglesia y cometemos el error de ignorar los retos que hay. Y los retos principales tienen que ver con que tú no estés familiarizado con los tipos de estructura. Por ejemplo, dentro del análisis más básico que nosotros podemos encontrar de lo que son las estructuras organizacionales para las iglesias en la actualidad, y yo puedo decir en los últimos años, y eso quizás con los últimos dos ejemplos, el corporativo y empresarial, tienen 20 años que están llevándose a cabo de una manera y un énfasis especial, pero el episcopal, el presbiteriano y el congregacional son desde que se conoce a la iglesia moderna. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Lamentablemente no tengo todo el tiempo para poder entrar en la ventaja y desventaja de cada uno de ellos. No pretendo en este momento centrar esta discusión y esta clase para tratar de escoger cuál es el mejor. Creo que el primero, que es el gobierno episcopal, que es el que se utiliza por la Iglesia Católica Romana, donde ellos sostienen que tienen una sucesión apostólica y en esa sucesión apostólica ellos tienen a un papa que establece a su figura como una autoridad especial y después de eso se basan en distintos supervisores regionales, sínodos y van a estar supervisando y van a estar ejecutando solo la orden que viene desde arriba. Eso es un gran cacique. Ese es el único gobierno que podemos decir no refleja lo que la Biblia enseña. No encontramos nada parecido a eso en la palabra. Solamente que se menciona que el obispo es parte de ese liderazgo. Eso es lo que dice la Biblia. Se le llama obispo, episcopo y de ahí se toma como una figura. Pero descartamos el gobierno episcopal como idóneo según lo que la Biblia nos enseña. Es una forma original y fue una concentración monárquica que nació por esa interpretación de la sucesión apostólica. Luego de ello, nosotros vamos a encontrar el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano es bien antiguo. Es un gobierno donde se basa en una asamblea. Y fíjense que voy a empezar a tratar de mostrárselo. Le pido disculpas porque las imágenes no son las más óptimas, pero creo que pueden ayudar. Miren el gobierno presbiteriano. Hay una asamblea de ancianos, que ellos son como, en inglés hay un término que se llama los trustees. Ellos son como los que van a tomar las decisiones porque tienen la experiencia, tienen la autoridad. Y luego va a haber otros pequeños grupos. Entonces puede haber los diáconos que van a estar sirviendo, como ustedes lo ven aquí en esta dinámica. Luego tienen un comité del consistorio. El pastor en esta estructura dirige la reunión del consistorio, reporta a el consistorio mayor de los ancianos y luego a través de esos ancianos y el consistorio donde el pastor se agrega y funge como moderador. Aquí el pastor es un moderador, él no toma las decisiones. Entonces luego van a bajar toda la información a los distintos comités y departamentos que hay. Entonces acá los ancianos son los que van a marcar la autoridad. Y es algo interesante que dentro de este sistema también se dividen en sínodos por regiones. Entonces puede haber una iglesia presbiteriana del este, del centro, del oeste, y cada una de ellas tiene su consistorio y cada una de ellas va a formar después todas juntas el gran concilio general que rige el país o rige la región. Entonces, el consistorio va a cambiar al pastor según la necesidad. El pastor, repito, aquí funciona como un empleado, un ejecutor del consistorio. Y en ese grupo de ancianos van a desarrollar. Si tú eres un líder y quieres participar y tu iglesia es una iglesia presbiteriana, tú tienes que entender en qué nivel va a estar. Por ejemplo, aquí en la escuela bíblica de vacaciones, el líder de esta área va a reportar al comité de los niños y toda decisión que él quiera tomar tiene que ser aprobada por los ancianos, por los dos procesos básicos de ancianos para poder entonces recibir instrucciones. El pastor, si en tu caso como pastor recibes el llamado, vas a estar trabajando,
no vas a poder caminar por un procedimiento que no sea aprobado por este grupo. Y repito, ellos pueden poner, remover e inclusive los sínodos regionales superiores pueden tomar decisiones dentro de la iglesia local. El congregacional es otro bien antiguo que tiene que ver con que se establece que ahora, en vez de ser un grupo de ancianos quienes toman la decisión, este modelo parte de que es la iglesia como asamblea general quien tiene la autoridad. La congregación nombra una junta directiva que casi siempre es un equipo de líderes, y ese equipo de líderes trabaja junto con otros oficiales laicos, y el pastor principal va a liderar este grupo de liderazgo conformado por la junta directiva, que casi siempre tiene que ver con cosas administrativas. Los oficiales ahora tienen que ver con lo que es la parte ministerial, y el pastor rinde cuentas de una u otra forma, presenta informes a la junta directiva, presenta informes a los oficiales, y debajo del pastor ahora él va a ser como un director ejecutivo, va a ver los distintos departamentos y así en adelante. Eso es una estructura de congregación donde se entiende que Dios es la máxima autoridad. Luego viene la congregación, y la congregación delega sus responsabilidades en equipos de trabajo. Vuelven otra vez aquí a surgir algunas ideas interesantes, como que en este sentido el pastor ahora va a dar cuenta otra vez a la congregación. Ella es quien determina sus funciones, ella le da la autoridad a la junta directiva y a los oficiales de la iglesia para también pedir cuentas. Este tipo bien no sé, retador, porque va a obligar al líder de la iglesia, al pastor, a tener que estar presentando informes para que su gestión sea evaluada, aprobada, rechazada según lo que es. El modelo corporativo es un modelo donde se establece una junta directiva, es parecida a la anterior, pero aquí no está la congregación arriba. Está la junta directiva, está un director ejecutivo, que en este caso sería el pastor principal, como ven aquí en el análisis, y luego estarían los trabajadores, el staff o los distintos líderes de departamentos, si hay pastores asociados o si hay líderes. Entonces esto se parece mucho al anterior. Si ustedes pueden ver, aquí estaría la junta directiva, luego estaría el pastor y luego los distintos departamentos. En este sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la variación está en la autoridad de la congregación, en que no hay otra subasamblea, sino que en el corporativo básico tenemos nada más la junta directiva, al pastor principal y al personal. Y la congregación está abajo y escucha y se deja liderar. En esta idea corporativa, aquí puede ser líderes, puede ser parecido al presbiteriano, un concilio de ancianos, o sencillamente fideicomisarios o algunas otras personas que la iglesia nombra debido a su experiencia. Esto es copiado de una corporación básica donde trabajan distintas empresas para poder lograr algo, tienen un departamento, tienen una junta directiva que les guía. El otro, que está muy de moda hoy en día, es el empresarial. Y el empresarial también trabaja por subdivisiones de categoría, departamentos, tiene otra vez una junta directiva, pero aquí la diferencia está en que el pastor, ahora él es la máxima autoridad, no como el obispo en el episcopado, no como alguien que viene por una sucesión apostólica, sino que el pastor aquí funciona como un gran motivador, influenciador. Eso está muy de moda hoy en día en las grandes mega iglesias, aunque ese término no me agrada, pero es usado, así que respeto su uso, donde el pastor lo que hace es que a través de su carisma, a través de sus dotes, a través de sus capacidades, va a impulsar la empresa. Recuérdense que la idea de una empresa tiene que ver muchas veces con un negocio unipersonal, donde el dueño trata de establecer un proceso. Entonces va a comercializar un producto, un servicio, y él, su cara representa la idea. Entonces él vende un producto. Eso se copia en la iglesia. Ahora es el pastor. Y este es el tipo de iglesias donde el pastor o la familia pastoral es la que está al frente de los anuncios. La gente sigue a ese hombre. La junta directiva recibe las instrucciones del pastor. Él es el presidente.
Y la junta directiva ejecuta a través de los distintos departamentos lo que se tiene que hacer. Es curioso entender y llegar a ver la realidad de que cada una de estas estructuras tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál de ellas es la más bíblica? ¿Cuál de ellas es la mejor? Repito, descartando el episcopado, cada una de las anteriores tiene sus pros y sus contras, porque en la Biblia claramente vamos a entender que en la multitud de consejeros hay sabiduría. La iglesia del Nuevo Testamento no nos enseña mucho acerca de organización, porque no tenía el propósito Pablo cuando escribió de dar un manual logístico de organización. Quería era establecer los patrones básicos para el funcionamiento de la iglesia. Pero nosotros tenemos que analizar cuál es la manera más correcta. Y la manera más correcta es la que le funciona a la iglesia, con tal y que no vaya en contra de los principios bíblicos. El presbiterio cumple con la idea de tener una multitud de consejeros, cumple con la idea de poder ser guiados no por una persona que puede equivocarse. Ese es el reto del empresario, ese es el reto de la iglesia como una estructura empresarial, donde se estima que ese pastor es el ungido por Dios que va a dirigir todo. Y la verdad es que tiene que haber un término medio, tiene que haber autoridad y tiene que haber respeto sobre el pastor, y también tiene que considerarse que el pastor no puede tomar solo todas las decisiones y que necesita a sus consejeros o su equipo de trabajo para considerarlo. Así que cualquier estructura que haga un equilibrio entre la labor del líder versus una junta directiva que pueda equiparar y ayudar a tomar decisiones, se va a acercar a lo que ocurría en Hechos capítulo 15 cuando le pareció bien a la iglesia, a la congregación, a los apóstoles tomar decisiones. Ellos tomaron decisiones juntos, escucharon a los que venían a traer consideraciones acerca si el Espíritu Santo era dado también a los gentiles, la congregación, los pastores, juntos trabajaron. Debe haber un trabajo en conjunto, no debe haber una imposición. Cuando se habla del estilo congregacional y se siente que la congregación tiene la expresión máxima de la voluntad de Dios, se parte del hecho de que cada uno de los miembros de la congregación trabaja en su vida para la santidad y para la obediencia a punto de que reciba del Espíritu Santo la dirección que se confirma en el todo a través de un voto y entonces se dice Dios ha hablado. El error o el peligro en ese tipo de estructura es que no siempre funciona así. La política, el amiguismo, el interés está presente dentro de las iglesias. Entonces, cuando las decisiones se van a tomar por mayoría de votos o por popularidad de alguna de las tendencias, se va a conseguir siempre esa campaña interna. Entonces, si la congregación como un todo va a tomar decisiones por votación, vamos a encontrar retos que no están establecidos en el espíritu de la Biblia, porque es Dios quien habla a través de sus líderes. Al mismo tiempo, si el pastor toma todas las decisiones sin consultarle a nadie, también entramos en el peligro del envanecimiento y de la tentación. Entonces tendría que haber, yo en lo particular creo que si escuchamos a la congregación y a la vez tenemos una estructura donde haya un equipo de líderes que también pueda evaluar lo que la congregación dice o lo que nosotros creemos que se debe hacer, y al mismo tiempo ese equipo de líderes respeta que tienen un director o que tienen un pastor que les ayuda a considerar los aspectos de la visión dada por Dios, esas tres etapas o esas tres dimensiones que trabajan en conjunto pueden funcionar de una forma excelente. Entonces, analicemos. Ahora, lo interesante de esto no es escoger cuál estructura es la que más le conviene a usted, sino que usted entienda y comprenda que cuando se acerca a una iglesia, si no conoces la estructura, si no conoces los procedimientos y si no entiendes otro tipo de factores, vas a tener un problema. Porque si ya vimos que el liderazgo es influencia, tú necesitas poder ganarte el respeto para poder tener influencia sobre las personas, y entender la estructura de la iglesia te va a ayudar a ver cuáles son los límites y cuáles son los procesos correctos. En la actualidad debemos observar que en esos 5 tipos de gobierno vamos a encontrar también el hecho de que hay una estructura formal y una estructura informal. Eso quiere decir que muchas veces lo que dice la estructura que está en el papel, en la Constitución, en el reglamento, en los estatutos, no se lleva a cabo en la práctica. Entonces, como líder, tú tienes que observar. A veces pudiera decir el organigrama que el encargado de, por ejemplo, el sonido es el pastor de adoración, perdón. Pero resulta ser que cuando vas a la iglesia, cuando empiezas a conocer el funcionamiento y preguntas dentro de las instalaciones que son el templo,
¿Quién tiene la llave para el armario del sonido donde están los cables? Lo tiene un hermano que hace 50 años creó el gabinete y él guarda la llave. Entonces, sin importar que el organigrama diga que el encargado de eso es el pastor de adoración, si ese hermanito que tiene la llave no quiere hacer las cosas, no se puede hacer nada. Entonces hay una estructura formal y una estructura informal. ¿Quién realmente manda? No siempre es lo que aparece en el papel. También está ahí la función de la tradición. El reglamento moderno puede decir algo, pero la tradición de la iglesia, como lo hemos venido haciendo, a veces se impone sobre lo que el papel enseña. Entonces tenemos que tener cuidado. Necesitamos analizar bien nuestra organización para que sea toda bíblica. Hay que sacarlo antibíblico, pero hay cosas que no son ni una ni la otra. Sino, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ahí en 1 Corintios. Entonces, amada familia cristiana, amados hermanos, alumnos y demás personas que pueden compartir este video. Es sumamente interesante que como líderes necesitamos entender que hay que prepararnos mentalmente, emocionalmente para lidiar con la política organizacional. Eso es real. Lo quieran confesar, aceptar o no, toda empresa, toda organización, y ahora toda iglesia conformada y estructurada tiene un sistema de reglamentos, tiene una tradición, tiene una estructura formal y tiene una estructura informal, y nosotros debemos aceptar eso y ver cuál es la mejor manera de ser eficientes y efectivos, productivos, entendiendo esas reglas, entendiendo el proceso normal para pertenecer allí. Si no estoy de acuerdo con el sistema de gobierno y con la forma en que se ejecuta y se organiza la iglesia, entonces ni siquiera pongas un pie en ella, vete a otro lado, porque tienes que respetar que la congregación tiene derecho a escoger su estructura. Y si Dios te ha traído para traer cambios a esa estructura, para enseñar a la organización que debe ir a otra etapa donde puede mejorar su desempeño, tienes que armarte de valor, tienes que armarte de paciencia y tienes que entender que eso es con el tiempo. Eso no se impone. Porque cuando lo impones lo destrozas, y para imponerlo tendrías que ser tú el gran empresario que va a venir a imponer las cosas a través de distintos medios, y eso no siempre va a reflejar el propósito de Dios, porque Dios no se mostró, Jesús no se mostró como ese gran motivador que venía a imponer con un carisma. Él nos demostró, fue un servicio y un ejemplo de humildad. Entonces hay que buscar un equilibrio y necesitamos entender bien cuál es la estructura. Yo te animo a que puedas revisar, pedir en tu iglesia cuál es el estatuto o la constitución, cuáles son los reglamentos básicos, poder mirar y entender los distintos procesos que se deben cumplir para poder aprobar una moción o para poder tomar una decisión. Y que de esa manera tú puedas medir hasta dónde llegan tus responsabilidades, hasta dónde llegan tus compromisos, a quién tienes que reportarle y cómo puedes ganar el respeto en medio de cada una de las cosas que haces. Yo espero que esto pueda ser de bendición y que sea útil para tu ministerio. Sigue estudiando y seguimos en contacto. Le pido al Señor que nos utilice en gran manera en este hermoso reto que tenemos, que es servirle en su iglesia. Dios te bendiga.